tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Vizcaya de las Américas y tenemos con nosotros al docente Juan Luis Cruz, quien es docente de la licenciatura en Arquitectura. Y el día de hoy viene a darnos una plática muy amena sobre el modelado de información en construcción. El maestro está muy preparado, nos va a hablar un poquito al respecto y esperamos que todos pongan mucha atención para que aprendamos un poco más sobre este tema. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el modelado de información de construcción, que es un tema demasiado relevante en la actualidad digamos, estar tanto relacionado en la arquitectura, en la ingeniería, en la administración. Es algo multidisciplinario que incurre directamente en la construcción de edificaciones. Me presento rápidamente. Soy arquitecto BIM manager, también modelador, porque ahorita vamos a ir desmenuzando qué son cada una de los factores que aplican en este concepto llamado modelado de información de construcción. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es el modelado de información de construcción? Junto con ¿qué es BIM? Ahorita vamos a ir desmenuzando pieza por pieza para esto. Vamos a iniciar con algo que describe totalmente este concepto. Cuando hablamos de información, por regular podemos pensar en datos, en horas, fechas, en cantidades. Y sí, por supuesto, claro que lo son, pero también los colores, también el material, los grados de espesores, toda la información relevante para cualquier cosa. Y la frase que aquí está describe que solamente conocemos aquello que se puede medir. Es una construcción, es ley, y prácticamente describe el modelado de información de construcción. Vamos a empezar por algo muy básico. En la construcción, en el diseño, en todas las ramas relacionadas con la arquitectura, en el arte, siempre tienes que buscar que lo que plasmas sea edificado. Si es una obra teatral en las artes, pues tu idea y tu escenografía tiene que verlo un espectador. Ahí ya está construido, siguiendo literalmente lo que es una construcción. El fabricar una idea desde su concepto hasta el habilitado y tenerlo en las manos, eso también es una construcción, como el diseño industrial. Y hasta ahorita y hasta que se acabe, siempre vamos a estar evolucionando nuestras herramientas para llegar a eso. El diseño en general, siempre en el diseño de la arquitectura siempre se puede considerar que con una escuadra y un compás puedes tú dibujar y plasmar tus conceptos arquitectónicos, tus ideas y demás. Aquí hay una pequeña línea punteada donde marcamos el CAD y el BIM para llevar a impulsar esta idea de qué es la diferencia, ¿no? El BIM, a diferencia del CAD, es cómo vamos a fabricar algo de la manera más pensada, administrada y llevarlo de la mano en todos los procesos. No nada más pensar en la idea y fabricación. En el BIM estaríamos considerando la idea, producción, los errores de producción, fabricación y N cantidades de factores que aplican. El CAD, vamos a regresarnos. En el modelado de información, el CAD son tus líneas en dos dimensiones, ¿no? En X y Y. Tú plasmas tu idea y la tienes en un plano que puedes hacer a mano y después la haces en computadora y dibujas todo tu planito. Después modelas un volumen o haces un volumen, generas un volumen en base a tu planta arquitectónica, tu dibujo base, y empiezas a tener perspectivas sobre cuánto mide ese volumen de dos dimensiones ya en tres dimensiones. Somos muy visuales. El ser humano es una especie muy visual, que tiene esa capacidad de poder generar ideas en 3D en su cabeza, pero al momento de plasmarlas simplemente con una línea, con un conjunto de líneas, puede expresar un icono. Y por eso esto del CAD ha sido nuestra herramienta como arquitectos desde el inicio de las épocas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El CAD antes era a mano. Por ahí espero que alguien esté viendo cuando el Leroy era lo que regía. No había computadoras. El Leroy era un escritorio donde tú dibujabas a mano y prácticamente plasmabas tu idea 3D a mano, a tinta y pluma.
la revolución de eso fue el dibujo asistido por computadora, el cual es el Computer Aided Design, que es esa revolución industrial de ya no hacerlo a mano, producción en serie. Si me equivoqué aquí, le voy a borrar. Ya nada más a la altura de unos cuantos clics, y una computadora que igual la tecnología se fue modernizando de una computadora enorme, ahora en una laptop mini o hasta en una tablet puedes hacer tus dibujos para hincar, ¿no? El BIM sigue esa línea. No es una evolución de un CAD, en realidad es un complemento, pero que tajantemente en la construcción debería ser ya la herramienta, porque el CAD fue para no la herramienta más específica. Vamos a ver por qué no la más específica. Es como si usáramos herramientas de madera para todo, cuando te das cuenta que puedes hacer herramientas de otra relación, de metal, hierro y demás, que te pueden ser más duradero o más estable de estar usando, ¿no? En el BIM, a diferencia del CAD, ya vemos no nada más la cuestión de un objeto bidimensional pensado en 3 dimensiones. En el BIM estamos planeando que desde la concepción de un proyecto base, proyecto arquitectónico, empiezas a considerar qué elementos lleva adentro esa edificación. Esa es la información. ¿De qué material van a ser los muros? Cuando menos tienes que tener conceptos sobre construcción. Si van a ser muros con especificaciones de retardantes de fuego, es decir, mi muro es de bloque, pero no cualquier bloque, un bloque retardante de fuego que cumpla ciertas normas. Es más contenido lo que se tiene que hacer en el BIM para la concepción de un proyecto. En el BIM no es un actor el que hace todo. De hecho, esa es una mala idea del arquitecto todólogo, no existe, y en el BIM se reafirma. El coordinador, en este caso el BIM manager, coordina diferentes frentes, como la estructural, los frentes de instalaciones, acabados, todo, y sus derivados. Prácticamente coordina toda la información que se va a plasmar en un proyecto para que cada fuerte se realice por sí mismo. También se puede hacer en el CAD, pero la gran diferencia es que en el CAD, si por ejemplo los planos estructurales te y te los actualizan y tú ya estás trabajando instalaciones sobre tus planos estructurales, esa actualización tienes que volverla a mandar a quien está trabajando en las instalaciones a mano, porque son planos, ¿no? Y hay que volverlos a pasar en limpio y demás. Eso es tiempo, esos son recursos no optimizados, que son el tiempo, el capital humano y pues, el capital para el proyecto. Eso es lo que mitiga a grandes rasgos así de cajón el BIM. ¿Qué es? Ya vimos que a fin de cuentas es una metodología. En realidad el BIM es una metodología, no es un programa, no es una herramienta, literalmente es una metodología. Que sí hay programas que trabajan en metodología BIM y hay herramientas que trabajan en metodología BIM. Un programa, haciendo un paréntesis grande, es un programa CAD, AutoCAD, de ley, todo el mundo puede conocerlo, FreeCAD, AutoCAD, PopCAD. Esos software son para dibujo asistido por computadora, que te puede representar tanto un plano como el diagrama eléctrico para una tarjeta madre o para cortes CNC. Para eso sirven muy bien los CAD. El BIM para una construcción literal. Si tú vas a hacer una construcción, lo que esperas es que lo que hiciste lo puedas cuantificar rápido, lo puedas analizar eficientemente y sobre todo lo puedas representar a detalle en su mínima expresión. El tornillo del ancla, de la chapa, de la puerta, todo, que todo puedas, digamos, controlarlo, que lo puedas tener en una bitácora de información. Ahora, para no irnos muy profundos con ello. En la metodología del BIM, una herramienta clave es cosas tecnológicas. En vez de un flexómetro, un medidor, un telemetro láser. Porque para empezar, el telemetro láser, a diferencia de un flexómetro, te guarda información. Tú das clic, clic, clic. Un telemetro es un aparatito con un láser que mide la distancia. Tú das distancia 1, distancia 2. Apuntas en tu bitácora
Y con distancia 1 es el largo, distancia 2 es el ancho, distancia 3 es el alto. Esas herramientas funcionan muy bien y son totalmente aplicables en la metodología BIM, así como en el CAD. Pero la diferencia de usar Telemetro para CAD o para BIM es que las posibilidades dentro de un CAD solamente se limita a la distancia de un objeto, y las posibilidades en una plataforma BIM de trabajo es que puedas tú llegar al punto de localización de donde se tomó esa distancia y decir, ¿sabes qué? Hace 2 semanas, justo en este punto, porque en el GPS dice, se tomó la distancia de aquí para allá y de aquí para acá, y poder solucionar posibles errores futuros. Prácticamente seguimos hablando de información. El medir en este punto creó una huella de información, la cual se pasa a esta, digamos, una nube, que es esta metodología de una nube, y se va almacenando, ¿sale? Está directamente implícito en que tienes que usar un aparato que trabaje con la metodología BIM. Puede ser cualquier aparato. Cualquier celular te puede dar esa opción de una localización en GPS, etc. ¿Sí? Ahora, hay algo que quiero dejar muy en énfasis. En la construcción, el BIM es todo una plataforma enorme. Pero para cuestiones ajenas a la construcción, en la construcción aplicamos el diseño, aplicamos el interiorismo, los jardines, diseño de landscape, instalaciones, etc. Pero si tú usaras BIM para, por ejemplo, administrar un programa de clases, que es como, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita yo como docente, administrar un programa de clases con el BIM, quizá ya exista otra plataforma BIM para administrar clases, porque al final de cuentas esta manera de ver la separación de trabajos es específicamente para la construcción, ¿sale? ¿Quién hace BIM? ¿O quién usa esta plataforma? Ingenieros, arquitectos, constructores en general, técnicos. A fin de cuentas, debe de haber siempre una coordinación, un coordinador, una coordinadora, una coordinación que esparza a los demás flujos de trabajo. Entonces, a fin de cuentas, todo el mundo que esté relacionado con la construcción aplica para la construcción en BIM. ¿Sí? Las grandes diferencias lo hicimos notar. El CAD, ideas en 3D. Tu idea está en 3D, lo aplicas en 2 dimensiones, el dibujo asistido por computadora, y lo relacionas a un juego de planos, a una serie de innumerables planos, porque no es que sea obsoleta un CAD comparado con un BIM, simplemente son herramientas de más recursos cada uno. El BIM, ideas en 3D, porque lo estás pensando en tu concepto, y también lo plasmas en 3D. Simplemente estás utilizando herramientas más sofisticadas. Plasmas en 3D, así que ya te ahorras el paso de generar un volumen 3D de un 2D y está totalmente ligado. Directamente es tu idea en 3D, plasmas en 3D y cuantificas directamente de ese modelo. Es crear una maqueta virtual, una maqueta a detalle de tu proyecto o construcción, remodelación, etc. Entonces, aquí tenemos un flujo de trabajo directo, la diferencia entre CAD y BIM. En el CAD, toda la información sale directa de estos planos. Las plantas arquitectónicas, como podemos entender, son las plantas, son las vistas de tope, y se elaboran las elevaciones directas. Pero en un modelo BIM, todo está articulado en un modelo 3D, donde con una opción prácticamente tienes las fachadas, tienes los cortes, y no nada más en cuestiones de arquitectura, sino en cuestiones de ingeniería. Puedes tener tú este modelo con todas las especificaciones de acero, su armado de acero real, el cuantificado de cuántas varillas de acero para esa construcción, e incluso podrías irte a detalle para especificar qué permisos necesarios necesitas para ello y coordinarlo con alguien que en tu departamento de construcción se vaya derechito solamente a hacer trámites. Un arquitecto, un licenciado que haga tramitología de obras para desarrollos inmobiliarios, un ingeniero para cuestiones estructurales, un ingeniero para cuestiones de instalaciones, un ingeniero industrial o electromecánico, y las cuestiones de interiorismo
que las haga el interiorista, la interiorista, y las cuestiones de jardines. Todo aquí habla de especialistas. Esa también puede ser una limitante del BIM, porque considerar que una persona o un equipo reducido de capacidad de poder desarrollar cuestiones estructurales o cuestiones en específico puede ser la limitante del BIM, porque tu modelo va a estar muy específico, sin embargo quizá no esté de la manera más apropiada. Esa es la manera de doble filo con el BIM, pero con el CAD tenemos lo mismo. Así que las diferencias son a favor del BIM y las cuestiones en contra pues las tienen los dos. Es un riesgo que se comparten ya sea CAD o sea en el BIM. De aquí. ¿Esto tiene algún costo? ¿El tipo de sistema? El tipo de sistema, un costo. Por ejemplo, ¿es aplicable a tus honorarios como arquitecto? Sí, porque el BIM es un servicio aparte. Es un servicio que es la misma arquitectura, pero como cuando te especializas en una rama, pues sí llega a agregar, sí tiene valor agregado en una propuesta arquitectónica BIM a una que no es BIM, porque involucra diferentes factores. En una propuesta BIM de un despacho arquitectónico, de un arquitecto, una firma que use metodologías de ese tipo, te va a involucrar especialistas en geotecnia o en estructuras o en literal BIM, ¿no? En una propuesta tradicional o convencional en CAD, pues te va a omitir ello, por lo cual igual puede ser diferencia de costos. Pero considerando el mercado al cual está enfocado esto del BIM, es edificaciones que lo meritan, edificaciones megalíticas, edificaciones de infraestructura pública. Por ejemplo, en mi experiencia lo hemos usado para edificación de obra pública, servicios, naves industriales. En las naves industriales se busca que el control de las piezas, de la construcción, del tiempo, de la mano de obra, todos los recursos que implican en una obra industrial se puedan medir, y el BIM es lo primero que pide. Entonces, ese costo sí, pero compensa porque el tipo de edificación lo amerita. Y es por un valor porcentual que sí, un peso más, un peso menos que una propuesta general. ¿Y es una aplicación, es un software, es una metodología que el BIM a fin de cuentas es saber utilizar cuestiones administrativas, cuestiones de ingenierías. Imagínate un arquitecto que sabe de cuestiones administrativas para poder agarrar un proyecto y decir, te lo voy a terminar en 30 días, y en los primeros 2 días son tales tareas, los segundos 2 días otras tareas, estas otras tareas se van a combinar, y haces todo un modelo, haces toda una propuesta de tiempos, así también de económica, tantos días se va a estar pagando tal cosa, y luego la ejecución, ¿no? Está monitoreando la ejecución. Eso es BIM. Cuando lo pones en un modelo 3D, como se explica aquí, ahí estás hablando de un software. Ese software aplica en BIM, que el software puede ser ArchiCAD, Revit, Allplan, hay muchos programas para ello. De los más famosos son esos 3. Y también el BIM es que no es tan viejo ni tan moderno, ¿no? El BIM es de los 90, incluso no apunta hacia el futuro, apunta hacia el presente. El BIM es de cerca de los 90 cuando surgió los primeros programas Campeón y Primavera, y luego ya derivaron a ArchiCAD y Revit. Es también una carrera, una maestría en BIM, en administración de obra, control de obra, todo ese tipo de cuestiones. Y esto nos ayuda a tener una planeación o una exactitud de la construcción, ¿no? Me imagino, sí. A detalle. A detalle, justo eso. Tienes el control de tu construcción en tiempos, en administración, en todo el despiece. Sabes dónde va a ir cada material y en qué tiempo. Todo con exactitud. Sí. Vaya. Ahí aplica el factor humano, porque hay circunstancias climáticas, circunstancias que si tu material lo tienes que importar y luego las garitas y te vas pasando tiempos, pero al menos sabes cuál es tu total y cuánto estás desfasando ese pronóstico de entrega de obra. Y justo esa es la palabra clave. La información es para el control de una construcción. ¿Sí? 90 y el 10% y el 90%. Esto es sobre los pros y el contra de la construcción en BIM. 10% tecnología, porque a estos tiempos con un celular tú puedes hacer lo que hace 40 años necesitabas
toda una oficina para hacer. Que escribe las cartas, que quien envía el correo, todo eso, ¿no? El contador, todo lo puedes tener desde tu celular con internet. Entonces, una limitante es el 10% de tecnología en BIM y el 90% es que tienes que ser un gestor, tienes que tener criterios para administrar personal, administrar y congeniar con diferentes equipos, porque el BIM es multidisciplinario, es inter y multidisciplinario, porque deriva de muchas disciplinas. Entonces, para hacer un proyecto rentable en BIM, lo básico es 90% tecnología, 90% criterios de gestión de obra y 10% tecnología. ¿Sí? Y aquí podemos ver un flujo sencillo de cómo es esto del modelado BIM. Primero, tienes que tener toda la información estructural, arquitectónica, instalaciones y lo civil. En lo civil puede aplicar todas las normas técnicas complementarias, todo lo que sea aplicable a tu modelo. Si fuese un hotel, todas las certificaciones para un hotel en cuanto a cuestiones sísmicas y protección civil, sus instalaciones y sanidad, y al final, pues claro, también lo LEED, que es para qué tan ecológico es, o también pudiera ser para aplicar a cierto nivel de estrellas de lujo del hotel. Entonces, toda esa información se recopila y se empieza un modelo. ¿Sí? Este modelo, la planeación logística, este modelo deriva para la planeación logística, que es, ya tengo mi hotel, vamos a empezar cómo construirlo, primero la cimentación, pero qué tal si empezamos primero otra etapa, junto con la cimentación para complementar toda la estrategia que aplica en una construcción, programas de obra que derivan de una planeación, cuantificación de cuánto material voy a necesitar para mi construcción, así que con eso sé cuánto voy a invertir en esta construcción, cuánto va a haber de desperdicio, cuánto tiene que haber de amortización, todas las variables posibles. La coordinación, después de planear, lleva la batuta a los frentes que llevan. Ok, el de toda la información de costos al área administrativa, toda la información de la obra civil, de estacionamiento, a la supervisión de obra y cuestiones de ese tipo. La ejecución, a diferencia de en la coordinación, está en cuántas cuadrillas, de qué cuadrillas, con qué equipo de seguridad, ya en lo que vamos a aplicar directamente. Todo variable. Y la constructibilidad, a fin de cuentas, es la practicidad con la cual estás tú haciendo tu construcción. El control de costos viene hacia algo después de la construcción, el mantenimiento. Para eso también un modelo BIM es muy relevante, porque construir una vez en la vida, construyes un hotel, una casa en la vida nada más una sola vez, esa casa, ese hotel, ese lo que sea. El mantenimiento es toda la vida que dura ese edificio, ¿sí? Y eso te va a dar una durabilidad de la construcción, te ayuda a que si construyes un hotel cada 4 años, pues ese hotel le puedes dar mantenimiento conforme al modelo BIM, sabes cuánto hay que impermeabilizar en ciertas áreas por el mal uso, por cuestiones climáticas, etc. Y justo con esto podemos hablar de algo que son las dimensiones en la construcción. El BIM trabaja en 2D, 3D, 4D, 5, 6, 7D. Está medio extraño. A diferencia del CAD, el CAD es en 2 dimensiones y 3 dimensiones para visualizar un modelo. Las 3 dimensiones de un modelo BIM son las mismas 3 dimensiones que todos conocemos en un render, en un modelo que puedes ver por dentro. Una cuarta dimensión en el BIM es el tiempo de etapas de construcción o el tiempo que va a durar la obra, etc. Una quinta dimensión es saber con ese tiempo, con ese tiempo y la información del volumen 3D, cuánto me va a costar. Son los costos por financiamiento. Los costos, todo lo que va a involucrar los procesos de administración de la obra misma. La séptima dimensión podría ser cuánto va a durar mi edificio en su vida útil real y cuánto después de su vida útil voy a poder yo todavía utilizarlo. Imagínense que una edificación que es específica, como por ejemplo una termoeléctrica, por cuestiones de normatividad, etc., va a tener
una vida útil establecida de, por así decir, 25 o 40 años. Y después de esos 40 o 25 años, ya no es por normativas útil o rentable manejar. Por eso estas dimensiones en el BIM son lo que aplica para optimizar los sistemas constructivos. La productividad y proyectos más rápidos. Esto, como en todo siempre es lo deseado. Esta es una gráfica para medir rendimientos, al menos en tu elaboración de proyectos, ¿sí? Es tu carga de trabajo, tus fases de proyecto, que es el diseño arquitectónico, el diseño específico ya de construcción, la documentación después de y después deducir conforme al proyecto cómo vas a, incluso arreglarlos en sitio, cómo vas a construir, cómo va a ser el material constructivo. En el modelo BIM es para mitigar eso. Por eso el modelado BIM se especifica en esta área de industrialización de la construcción, áreas donde la construcción es megalítica, basta para que necesite estarse controlando. El flujo de trabajo que se acumula en el diseño arquitectónico, el anteproyecto ejecutivo, se baja y se empieza a aplanar, como las famosas gráficas de ahorita, se aplana la curva en la documentación, ya cuando estás sacando toda tu información. Aquí ya tienes tu modelo 3D, aquí estás sacando toda tu cuantificación y ya vas derechito hacia una construcción más controlada. La diferencia en un flujo de trabajo en 2 dimensiones es que al principio tu idea en el proyecto arquitectónico empieza a surgir y empiezas a experimentar dentro de un proyecto ejecutivo, ya que empiezas a definir las cuestiones, pero al momento de exportar o de sacar la información de tu proyecto 2D es más difícil, porque la información sigue siendo bidimensional. Tú tienes que calcular o pasar la información a que si un muro mide tantas cosas, tanto largo, tú le das tanto alto, etc. En el BIM, eso que estoy diciendo ya lo hicimos en esta fase, porque recuerden que trabajamos en 3 dimensiones desde el primer momento que usamos un software BIM. En el CAD, haces tu dibujo 2D, luego tienes tu modelo 3D, empiezas a generar y es un estilo y afloja de información que puede estar muy limitado en el 2D. Ya todo se empieza a frenar, pero ya cuando estás en la operación, porque existe, y es muy frecuente en la construcción, tus planos de construcción son diferentes a tu construcción por X o Y cosas que terminaron cambiando el color de una pared, o terminaron cambiando el sentido de una pared, o la altura de algún muro. Eso genera unos planos que se llaman as-built, que es el cómo es construido. Planos de construcción, planos as-built, y eso se tiene que hacer al final. Al final sacas tu radiografía de cómo te quedó tu construcción y tu modelo BIM lo actualizas. Automáticamente ya tendrías todo tu modelo al final ya en operación, cómo va a ser la construcción, cómo es literalmente la construcción. Y con ello entran estas fases. El LOD, Level of Development o Level of Detail, es el nivel de desarrollo, el nivel de detalle que aplica para pues cualquiera, ya sea 2D o 3D. Diferencias enormes entre CAD y BIM. Si yo hiciera un mueble específico, bien detalladito, con el espesor de la tela con el que va relleno lo de adentro del mueble, si fuera una silla, en el 2D nada más serviría para un render y quizá para visualizarlo en un celular o una pantalla para ver el 3D. En el BIM, si yo detallo mi mueble así con las micras y digo qué tipo de tela es y le pongo quién es el proveedor de esa tela, yo voy a tener un listado de necesito 5 metros cuadrados de tela de tela flanita de tal proveedor para esta silla, tantos tubos doblados a tal medida, etc. Es información lo que te va a arrojar, ¿sí? Entonces,
El nivel de detalle es justo eso. Los 200, los 300, 350 y 400. En estas dos, incluso esta última, que es el más desarrollado, es donde nos tenemos que enfocar ya cuando estamos en la construcción. Para la concepción de un proyecto arquitectónico, justo son estas dos etapas. Empiezas a bocetar, tienes tus volúmenes y luego ya los desarrollos. Los 350 incluso son preliminares, que pueden ser aplicados para proyecto ejecutivo, pero no para la construcción. Hay una separación enorme entre lo arquitectónico y anteproyecto con lo ejecutivo y lo que ya es en la construcción o en la merma, etc. Esta parte de aquí, hasta ahorita, la metodología no necesariamente tiene que ser sobre software. Yo en la materia de análisis de precios unitarios y costos, llevamos una metodología donde el salón son 3 equipos. Pues están por ahí los muchachos viendo la llamada, el Facebook Live. Somos 3 equipos. Uno es una empresa constructora, una contratante y una proveedora de materiales. En estos 3 equipos hay una comunicación directa donde le venden los servicios uno al otro con un costo, con un tiempo estimado y con un cuantificado. Ellos ahí están haciendo bases de la metodología BIM sin tener que llegar a prácticamente salir de la carrera para empezar a analizar esas cuestiones, ¿no? En la materia de análisis de precios unitarios y costos consideramos cada cuestión del mapa curricular como si fuera en la vida real, utilizando una metodología BIM sin usar programas. Y eso es una sorpresa para ellos, todavía no están usando los programas y esto es lo que están viendo ustedes, muchachos. Entonces, va a haber un momento en el que empezamos a trabajar estos programas y todo el fundamento, todo lo que hicieron a mano, porque no es malo aprender el CAD es la base para el BIM. Sin embargo, el BIM ya no es fundamental para el CAD ya no es fundamental para la construcción, es el BIM. Entonces, el nivel de desarrollo es donde más problema puede haber si es que no se tiene un control específico de información o si no se sabe construir de la manera más apropiada. Por eso fundamental es tener las bases de construcción generales bien fundamentales para aplicar. Las nociones de administración latentes, o sea, no podemos estar construyendo sin realmente, o estar dirigiendo una obra sin considerar bien una administración de todos los factores y sobre todo el control y gestión de obra, que es al personal. El BIM también aplica el cómo coordinar y ver cuáles son tus mejores fuertes, si le vas a pasar la información para dirigir a una sola persona o vas a integrar un equipo para esa persona. Esta parte de aquí ya es, digamos, una manera aplicada. Una manera aplicada de esto de qué es el BIM. Vimos que el BIM es una metodología de construcción, se diferencia del CAD porque es más específico, es mucha información la que se tiene que aplicar, pero no es tan agresivo, no es tan, muchas cosas que ver y demás. Sigue siendo volúmenes, lo que es la arquitectura, espacio y luz. Eso es la construcción también, con sus cuestiones técnicas debidas. ¿Sí? Este es un diagrama arquitectónico de una planta, de un proyecto que estoy en curso. A final de cuentas, el diseño es el mismo. Esto salió de muchos dibujitos a mano, en servilletas, en las ventanas, lo arquitectónico, todo lo artístico, y para definir que en este espacio hay un living room, un estudio, cocineta y todo lo necesario. No se desapega por ser información, no se desapega del lado artístico, porque eso también es un mito, que el BIM es diseñar. No, el BIM es la metodología y tampoco por ser información y muy técnico se desliga del lado artístico de la construcción. Esta sería un log 200, que es la fase simplemente de aplicación de volúmenes en un terreno. Aquí sí, ojo, el terreno que se ve aquí en mi cafecito, el terreno es el real. Ya no vas y dices, más o menos mide esto, más o menos mide aquello. No. Sacas un plano topográfico real de tu construcción y sobre de ese trabajas. Esa es una enorme diferencia en trabajar con BIM. No puedes dejar a la deriva ningún tipo de información. En el modelado, que es lo blanco y esto verde de aquí, sí puedes dejar a la deriva, solamente estás zonificando espacios, pero ya sobre algo real.
¿sí? Incluso consideras dónde hay cada poste, dónde hay cada entrada de toma de agua o un servicio público cercano. Y este es el resultado, todavía está en beta, este proyecto todavía va a generar más, pero este es un ejemplo de una producción del LOB 350, donde ya se está analizando las cuestiones tanto espaciales, ciertos materiales, por aquí hay una villa, y define los niveles, pero ya no son volúmenes, son muros de tal espesor, de tal material, con tal medida, y al final de cuentas, uno de ellos por aquí le picas y te va a aparecer, para esta obra necesitas 380 metros cúbicos de excavación, y tanto de concreto, y a fin de cuentas optimizas tus recursos. ¿Sí? Entonces, espero no haberme ido muy rápido, alguna conclusión de esto, o la conclusión en realidad es que el BIM todavía tiene demasiado que aportar. El BIM no se resume en simplemente esta presentación, es experimentación, es para la construcción, es para la administración, control de obra, todos los derivados de una edificación. También el diseño y todo aplica dentro de la metodología BIM. El uso de programas como Revit o ArchiCAD son herramientas aplicables. Y ya vimos que eso solamente es el 10% de lo que integra la plataforma en BIM. Al final me gustaría concluir que estas sencillas palabras, lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnos. Así como en el BIM, lo benéfico de poder construir es que teniendo tu modelo, tú puedes decidir si omitir o agregar información y siempre va a estar ahí almacenada. Por mí esta es el fin de la plática. Bueno, pues maestro, muchas gracias por esta plática tan interesante, la verdad. Universidad de Vizcaya de las Américas le da pues muchas gracias por esto. Igual le da las gracias a todos ustedes los que estuvieron sintonizándonos para ver esta interesante plática y esperamos que hayan aprendido algo respecto a lo que se viene en la historia en arquitectura y pues que se interesen un poco más en ganas de aprender arquitectura o alguna de nuestras licenciaturas. Acérquense con nosotros, tenemos muchas promociones y muchas gracias. Maestro.